Buenas tardes. Primero que todo, quiero agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana por permitirme participar del Congreso. Y en especial quiero agradecer a la doctora Mayra Madrid por su amable atención. Entonces, voy a empezar a compartir. Esta conferencia va a tratar sobre espacios y espacios extremadamente disconexos. Nosotros en este trabajo, que es un trabajo conjunto con el doctor Manuel Sánchez López del Departamento de Matemáticas de la Universidad Jaume I en España, vamos a tratar de mostrar los resultados obtenidos en un artículo publicado en la revista Matemática en el año 2023 sobre una nueva caracterización de estos dos tipos de espacios a través de selecciones continuas. La conferencia de nosotros va a estar dada o va a tener tres momentos. La primera parte va a ser una motivación, la otra parte una problemática que nos induce a nosotros a los problemas que queremos trabajar y la última parte van a ser los resultados que nosotros obtuvimos a la hora de realizar la investigación. Bien, para centrarnos en la motivación, nosotros vamos a ver que vamos a tratar de trabajar la teoría de selecciones continuas. La teoría de selecciones continuas es un campo de las matemáticas que en las últimas décadas ha experimentado un auge en las aplicaciones de ella. Sus aplicaciones de ella empiezan o pasan por el análisis, la geometría, la topología, el álgebra, iniciando y sus aplicaciones más relevantes van desde el análisis funcional hasta la teoría de sistemas dinámicos discretos, pasando por la teoría de puntos fijos. Ahora, nosotros remitimos al lector a que revise ciertos trabajos de aplicaciones de la teoría de selecciones continuas, ya sea en números primos, ya sea en espacios de funciones contractivas o en extensiones de funciones multivaladas contractivas, en conjuntos difusos y para los que nos gusta la topología, uno de los trabajos más relevantes, vamos a decir que el trabajo más relevante, uno de los trabajos más relevantes es el trabajo del profesor Manuel Sánchez, que trata sobre espacios de Moscú y teoría de selecciones continuas. Bien, como les dije desde el principio, nosotros lo que pretendemos aquí es mostrar una nueva caracterización de los espacios y espacios extremadamente disconexos a través de las selecciones continuas. En ese sentido, el punto de partida de esta conferencia van a ser la teoría de selecciones continuas tal cual como la introduce Ernest Mitchell. En su trabajo Selecciones Continuas de 1956, perdón. Lo anterior, o sea, ese trabajo nosotros lo vamos a utilizar para trabajar con uno de los temas o uno de los problemas más importantes en topología, el cual es el teorema de obtener extensiones de funciones continuas. Entonces vamos con la problemática. En esta conferencia, cada vez que yo hable de espacio, voy a estar hablando de un espacio de Tíjonov, es decir, un espacio de Hausdorff completamente regular. Y vamos a recordar que una multifunción o función multivaluada entre dos espacios X y Y es una aplicación que lleva los elementos X que están en X a subconjuntos phi de X de Y, que en general nosotros vamos a suponer que no son vacíos. Ahora, nos va a interesar saber si existe una aplicación univaluada continua F que vaya de X a Y, tal que F de X pertenezca a phi de X para todo X. Ahora, si esa función existe, que no en todos los casos existe, vamos a decir que esa función F es una selección continua para phi. Como les decía anteriormente, no es fácil mostrar que siempre existe, pero cuando existe, uno de los ejemplos clásicos es el de extensión de funciones. En ese sentido, mostramos un ejemplo bastante sencillo donde se muestra esto. Es decir, yo parto de un espacio, tomo un subconjunto cerrado de él, una aplicación f que vaya de
que inicia en A y termina en Y, una aplicación univaluada continua, y definimos una aplicación multivaluada phi de X a Y, como sigue, como todos lo ven aquí. Entonces nosotros vamos a poder notar que f Gorla es una extensión continua de f a todo el dominio X, si y solo si f es una selección continua. Hasta ahí no vamos a tener problemas con eso. Entonces, la problemática que nosotros queremos trabajar aquí, la problemática que se quiere trabajar aquí, tiene que ver con lo siguiente. Ernest Mitchell, en ese trabajo que nosotros vimos anteriormente de selecciones continuas, muestra el problema de extensión de funciones continuas, pero a través de selecciones continuas. Nosotros vemos que ese problema se pueden ver y son los siguientes, que si yo tengo un par de espacios topológicos X y consideramos el conjunto potencia de Y equipado con una topología, y si tomo un subconjunto A de A, subconjunto de X, entonces yo voy a tener una función multivaluada phi que va a ir de X a ese conjunto potencia. La pregunta natural sería bajo qué condiciones una selección continua F para la restricción de phi de AX tiene una extensión a una selección continua F gorrito a phi. Listo. El segundo problema es si yo tengo básicamente las mismas condiciones, pero ahora en vez de tener A, tengo un subconjunto abierto que contiene A, ¿bajo qué condiciones una selección F para la restricción de F a tiene una extensión a una selección F gordo que vaya de U a 2 a la Y? Sí. En ese contexto, en lo que nosotros acabamos de ver en en esas dos problemáticas, con los datos que se obtuvieron, que obtuvo Ernest Mitchell cuando trabajó con selecciones continuas, él pudo caracterizar a los espacios normales, a los espacios para compactos y a los espacios para compactos numerablemente normales. Y como consecuencia de esas caracterizaciones a través de selecciones continuas, él obtuvo los conocidos teoremas de extensión de Urisot, Dugunje, Docker y Hanner. Nosotros aquí pretendemos tener también caracterizaciones de los espacios extremadamente disconexos a través de conceptos muy similares utilizando selecciones continuas. Pero para eso necesitamos recordar algún concepto. Ahora, el primero que vamos a recordar es que sí, es el de espacio disconexo. Recordemos que si yo tengo un espacio topológico X, él es disconexo si existe un subconjunto propio abierto y cerrado. Yo voy a decir que ese espacio también es extremadamente disconexo si la cerradura de cualquiera de sus subconjuntos abiertos es un conjunto abierto. Y un espacio si todo subconjunto G delta es abierto. Por otro lado, un espacio compacto extremadamente disconexo, a veces o se conoce a veces como espacio estoniano. Para las personas que quieran saber sobre los espacios estonianos, nosotros recomendamos el trabajo de Dales, Dagiel y Laus sobre espacios de Vanna de funciones continuas como espacios duales de 2016. Ahora, perdón. Siguiendo en eso, yo defino dos tipos de conjuntos que voy a utilizar. Voy a definir un conjunto cero en un espacio topológico y no es más que un subconjunto A de X para el cual existe una función continua que vaya de X al intervalo 0, 1, de manera que A se pueda ver como la imagen inversa del cero. Ahora, yo voy a decir que ese subconjunto A es encajado respectivamente se estrella encajado si toda función continua, respectivamente, toda función continua y acotada tiene una extensión continua. Con lo anterior voy a empezar a mostrar los resultados. El primer resultado que nosotros obtuvimos caracteriza los espacios extremadamente disconexos mediante el uso de la teoría de selección continua. Pero para enunciarlo nosotros necesitamos una anotación previa.
Yo voy a partir de un espacio métrico y voy a denotar por K caligráfica de Y a la familia de todos los subconjuntos compactos no vacíos de ese espacio métrico. Y en ese sentido obtengo mi primera caracterización de los espacios extremadamente disconexos. Este teorema lo que me está mostrando aquí es una forma de ver los espacios extremadamente disconexos en función de funciones multivaluadas y de selecciones continuas, ya sea en vista de los conjuntos, de los subconjuntos compactos de un espacio métrico o de los subconjuntos compactos de R. Tiene unos colorarios interesantes como el que vemos aquí. Un espacio X extremadamente disconexo si solo si toda función continua de un subconjunto denso S de X en un espacio métrico compacto E tiene una extensión continua. Es decir, ahora en particular, yo voy a decir que X extremadamente disconexo si solo si todo subconjunto denso de X está C estrella encajado en X. Otro colorario importante, que me parece a mí bastante importante, es el que me relaciona los espacios estonianos con las selecciones continuas y también con la familia de todos los subconjuntos compactos de Y como de un espacio métrico o de los conjuntos compactos de R. Ahora, el segundo resultado que nosotros obtuvimos va a caracterizar a los P espacios extremadamente disconexos. Pero para anunciarlo también necesitamos un poquito de notación. Vamos a denotar por C caligráfica de Y a la familia de todos los subconjuntos cerrados no vacíos de Y equipados con la topología inducida por la métrica de Hauge. Y por S caligráfica de Y a la familia de todos los conjuntos cerrados separables no vacíos de Y. Entonces voy a tener mi primera, la caracterización que nosotros conseguimos. Vamos a decir que X es un espacio P extremadamente disconexo si cualquier espacio métrico, si para cualquier espacio métrico yo puedo obtener una función multivaluada que vaya de X a la familia de todos los subconjuntos cerrados separables de Y, entonces yo voy a poder ahí verlo, obtener una extensión continua a través de una selección continua para ellos. ¿Sí? Lo mismo voy a poder hacerlo, pero para a través de la familia de los subconjuntos cerrados, ya sea del espacio métrico o de los reales, voy a poder obtener esa extensión. Como les decía, tiene colorarios interesantes. Vamos a decir que un espacio X extremadamente desconexo si solo si toda función continua es un conjunto denso S de X en un espacio métrico separable tiene una extensión continua a todo X. En particular, esta caracterización yo lo puedo ver que P es un espacio extremadamente desconexo si solo si todo subconjunto denso de X está C encajado en X. Para concluir, ya para terminar, recordemos que un cardinalidad kappa es medible si existe una medida de Ulam en un conjunto X de cardinalidad kappa. En ese sentido, Isbell demostró en su trabajo sobre espacios cero dimensionales de 1955 que si un cardinal de un espacio P extremadamente disconexo no es medible, entonces X es un espacio discreto. Lo anterior nos da paso para sacar nuestro siguiente colorario, y es que todo espacio X no discreto de cardinalidad no medible tiene un subconjunto denso S que no está C encajado en X. Ahora, todos los resultados que nosotros acabamos de mostrar aquí los podemos ver en un trabajo publicado sobre selecciones continuas y espacios extremadamente disconexos del año pasado, publicado en la revista Mathematics de la MPDI. Ahora, nosotros lo que hemos presentado aquí es una caracterización de los espacios extremadamente desconexos y de los P espacios extremadamente desconexos mediante la teoría de selecciones continuas. Ahora, nuestros resultados vinculan dos clases importantes de espacios como una herramienta poderosa para la teoría de selecciones continuas. En particular, nuestros resultados nos permiten obtener teoremas de extensión para subconjuntos densos de espacios extremadamente desconexos y respectivamente espacios P extremadamente desconexos. Muchas gracias y disculpen la cámara, pero el tiempo no me deja más. Agradezco mucho que estén aquí presentes.